Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Para hablar sobre el tema de tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, hoy nos acompañan el doctor Fran Bonilla y el doctor Benigno Piña Rodríguez. Ellos son cirujanos oncólogos del Hospital Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctor Fran Bonilla, doctor Benigno Piña Rodríguez, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en Familia Semaín. Buenos días, Gerardo. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, pues ya hemos estado hablando durante el mes de octubre acerca de este tema tan importante que no podemos dejar a un lado, que es el cáncer de mama. Sabemos que una de cada 15 muertes por cáncer en mujeres mexicanas se debe al cáncer de mama. Y el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos en los países en desarrollo. ¿Por qué? Bueno, yo ya toda la semana o todo el mes ha estado muy discutido el tema. Sin embargo, ya sabemos que hay factores predisponentes para cáncer de mama y va asociado a la edad, factores hereditarios, factores hormonales, factores de todo tipo que están en el medio ambiente que favorecen que los pacientes tengan cáncer de mama, ¿verdad? La diferencia que puede establecer el diagnóstico temprano contra un diagnóstico en una etapa avanzada. Bueno, mira, aquí lo que importa recalcar en los estadios es que el cirujano oncólogo, que somos nosotros, no somos el médico de primer contacto con los pacientes con cáncer de mama. Habitualmente el médico familiar o el ginecólogo es el médico con el que el paciente acude cuando se detecta un nódulo mamario o se detecta una mamografía. Es cuando el paciente es referido a nosotros para poder determinar qué tipo de tamaño tiene un tumor. O sea, es muy importante estratificar los tumores. De ahí que un tumor pequeño o un tumor que no se ve, pero que se ve en la mamografía, que no se siente, pero que se ve en la mamografía, o un tumor grande de más de 10 centímetros, el abordaje va a ser diferente en los tres tipos de tumores. De ahí que vaya a haber necesidad de determinar primero, explicarle al paciente que no tiene cáncer en ese momento, que estamos sospechando que tiene cáncer. O sea, es cuando entra ahí, el papel del cirujano oncólogo es demostrar que el paciente tiene cáncer, ¿sí? O descartar la presencia del cáncer. Entonces ahí vamos a tener que decidir por cuál es el abordaje mejor para el paciente dependiendo del tamaño del tumor. Sí, regresando un poco a la pregunta anterior, ¿verdad? De por qué estas cifras alarmantes, por qué el cáncer. ¿Sí? Una diferencia que tenemos aquí en México es que no estamos a nivel de otros países, ¿verdad? Nuestra incidencia no es tan alta, afortunadamente. ¿Sí? Digamos que el problema radical en México es el alto índice de mortalidad comparado a otros países. Y la explicación se debe a esto, ¿verdad? Lo que mencionabas, a una falta en la detección oportuna, ¿sí? Y eso es lo que ha llevado a estas altas tasas de mortalidad. ¿Cómo sería posible que una mujer haga la detección de manera oportuna? Pues lo que se ha estado promoviendo todo este mes, la autoexploración, que es esencial, ¿verdad? Cada mujer es responsable de su propia salud, ¿sí? Igual cada ser humano. Y otro pilar importante pues, es la mamografía, ¿verdad? Detectar las lesiones antes de que se presente un cáncer, que es todavía la mejor oportunidad para curar esta enfermedad. Digamos que con la autoexploración podemos detectar algunos cambios previos incluso, que con una biopsia, un buen seguimiento, lo podemos detectar en una etapa temprana, en la cual la posibilidad de curación es casi del 95 o 100%. ¿Cuándo una mujer entonces debe empezar a hacer la autoexploración mamaria? Yo creo que la autoexploración mamaria debe empezar a hacerse desde temprana edad. O sea, ya que aunque, como dijo el doctor, la mamografía está indicada en pacientes por arriba de 35 o de 40 años.
pero para abajo se puede hacer estudios no invasivos como el ultrasonido. El ultrasonido mamario nos ayuda mucho a detectar también varios tipos de lesiones en pacientes jóvenes, porque sí hemos visto la evolución del cáncer también, o sea, conforme pasa el tiempo nos hemos encontrado con presencia de cáncer en pacientes jóvenes. Antes no pasaba esto, ¿verdad? Y conforme hemos tenido una evolución en cuanto a las mamografías y también tenemos evolución en cuanto a los ultrasonidos, hemos podido detectar pacientes más jóvenes con presencia de tumores malignos. Y eso es muy importante porque me ha tocado a mí revisar pacientes en el consultorio en el que me dicen, doctor, ¿para qué me hago una mamografía si no me tocó nada, verdad? Pues justamente por eso, porque el mamógrafo ahora es una herramienta muy buena. El mamógrafo, los mamógrafos que tenemos, por ejemplo, el mamógrafo de Semaín, que es un mamógrafo digital, que es tan bueno que nos alcanza a detectar lesiones de 1 centímetro de diámetro. O sea, son tumores in situ prácticamente. Todavía no se puede palpar. Todavía no se palpa nada. Entonces, inclusive, a la hora de realizar la biopsia en ese tipo de tumores, se realiza previo marcaje, o sea, una biopsia en quirófano, una resección de un tumor no palpable, porque ese es el término, lesión mamográfica no palpable, se realiza en quirófano a través de un marcaje, un arpón, que nos ayuda a través de ese arpón determinar y resecar la zona afectada nada más, sin necesidad de afectar el resto de la glándula, y de tal manera que se conserva lo estético en el paciente y le da mejor calidad de vida al paciente. Cuando se reseca el tumor y que el patólogo nos dice que los bordes del tumor están libres y que no hay nada de enfermedad y que se sacó toda la lesión, entonces probablemente habrá que valorar si el paciente es candidato o no a una disección axilar ganglionar para determinar el estado de los ganglios. Pero bueno, empezaría el contexto. Aquí lo que importa es que el público esté enterado que la mamografía todavía es la herramienta principal para la detección del cáncer de mama, asociado a la autoexploración, y que muchas de las lesiones pequeñas que todavía que no tocamos o que no sentimos a la palpación se pueden detectar con el mamógrafo. Esa mujer de 40 años en adelante que se hace la primera mastografía, ¿cada cuánto tiempo debe estar realizando la mastografía? Sí, aquí es un punto muy importante porque en la campaña se remarca mucho esta mamografía que se llama de escrutinio, ¿verdad? Que es de tamizaje. Para una mujer sana y que la mamografía sale completamente normal, se aconseja cada 2 años. Sin embargo, si ya en la mamografía o en la autoexploración detectó algún cambio o alguna lesión, ¿sí?, se puede repetir incluso cada año. Y en algunos casos muy, muy especiales se puede incluso repetir antes a los 6 meses. ¿Verdad? Va a depender mucho de la situación. Repito, la de tamizaje, que es de mujeres sanas y que la mamografía es normal, lo ideal es cada 2 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 69, ¿Y a partir de los 70? la autoexploración. Ok. Si una mujer llevó un seguimiento completo desde los 40 a los 69, tiene casi una póliza de garantía de que no va a desarrollar un cáncer o no pudiera desarrollarlo hasta los 80, 90 años. La detección de la mamografía, detectamos cambios un cáncer que pudiera aparecer hasta 15 o 20 años después. O sea, ahora sí que una póliza de garantía el que se haga un chequeo completamente. Si una mujer nunca se lo hizo la mamografía y se lo va a hacer a los 65 o 70, tiene que retomarlo a hacerlo cada 2 años. Estamos platicando con el doctor Fran Bonilla Martínez y el doctor Benigno Piña Rodríguez. Ellos son especialistas en cirugía oncológica de Hospital Semaín. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Familia Semaín. ¿En qué momento llega la paciente con ustedes y cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el procedimiento a partir de que ustedes toman la responsabilidad de ese paciente? Sí, este segundo contacto, ¿verdad? Obviamente ya es mujeres con sospecha o incluso ya con el diagnóstico ya establecido por otros especialistas. ¿Sí? La conducta es primero, cuando es sospecha, pues confirmarlo. Como dijo el doctor Bonilla, todos los procesos, ¿verdad?, de evaluación radiológica, ultrasonido, si se puede palpar o no, tomar la decisión en qué tipo de biopsia, si es que lo va a necesitar, es la más recomendada para cada paciente. ¿Sí? La biopsia o la toma de muestra es algo muy individual, cada caso es muy particular, ¿verdad? A veces la similitud que quieren hacer de que sea una conocida de ellas o alguien le hiciera una biopsia semejante,
llegan un poco influenciadas en eso, ¿sí? Uno debe orientar en cuanto a cuál es el tipo de biopsia adecuado, ¿sí? Esto es para las que todavía no tienen el diagnóstico de cáncer. Cuando ya tienen el diagnóstico de cáncer, nuestro papel va a ser la primera parte del tratamiento, que es la estadificación. Evaluar muy bien con estudios, con la exploración, ¿sí? En qué etapa está ese cáncer y poder planear el tratamiento. Yo quiero puntualizar varias cosas. Primero, la pregunta es, ¿por qué ahora, hoy, estamos detectando más lesiones tempranas de cáncer de mama? Y siempre les explico a los pacientes, porque cada vez los mamógrafos están más modernos, más digitalizados, Más sensibles. y yo quiero hacer un poquito la comparación como las cámaras de los celulares o las cámaras fotográficas, que cada día tienen más megapíxeles. Entonces los mamógrafos ahora actualmente son con tantos megapíxeles o con tanta densidad de alta definición que nos alcanzan a fotografiar, vamos a llamarlo así, si se puede determinar, a fotografiar o a proyectar una lesión muy pequeña que hace 15 años no veíamos. Hace 15 años necesitábamos realizar la exploración para tocar un tumor temprano y cuando llegaba de 2 centímetros nos sentíamos muy afortunados. Ahora no, porque depende mucho del mamógrafo y depende mucho de qué tan bueno sea, ¿sí? De ahí la importancia de detectar cuáles son los mejores mamógrafos de la ciudad, y con esa gente tenemos que ir. Entonces, ya cuando tenemos etapificada la lesión, que ya decimos, es una lesión que no se toca, es una lesión que mide 1 centímetro, o es una lesión que mide 5 centímetros o más, de ahí va a estar determinado qué tipo de tratamiento recibe este paciente. Por ahí hay de hablar de biopsias, no todas las biopsias son iguales. Hay biopsias que se toma un pequeño fragmento del tumor, nada más para determinar que es cáncer, cuando hablamos de un cáncer avanzado. Por ejemplo, un cáncer avanzado no necesariamente hay que quitarlo todo, ¿verdad? Con determinar que es cáncer y demostrarlo histopatológicamente, se manda el paciente a quimioterapia y a radiaciones. Esto es un tipo de biopsia incisional. Hay tipos de biopsias excisionales, por ejemplo, cuando el tumor mide 3 o 4 centímetros y que necesitamos determinar si es candidato a mastectomía o cirugía conservadora. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues le hablamos a un patólogo para que transoperatoriamente, o sea, estando el paciente dormido en quirófano, con todo el equipo montado ahí, tomamos la biopsia y el patólogo afuera del quirófano, le mandamos la muestra y ahí mismo él examina con su microscopio y determina si es bueno o es malo, ¿sí? Si es bueno, ahí se acaba la cirugía, pero si es malo, nos seguimos adelante con el procedimiento que sigue, ¿verdad? Ya sea una cirugía conservadora o una cirugía radical. Dependiendo lo que el patólogo diga. Exacto, sí. Si el patólogo dice que es cáncer, entonces sí sigue para adelante la cirugía. Si dice que es benigno, ahí se acaba, ¿verdad? Y esto es óptimo porque no pasa como pasaba hace 10, 15 años, que tomamos la biopsia hoy, teníamos que esperar 7 u 8 días hasta que el patólogo nos diera el diagnóstico, y después una segunda cirugía, una segunda anestesia, un segundo costo, que ahora se optimiza en un mismo tiempo todo eso, sí, en ese contexto. Entonces, dependiendo de lo que este tipo de biopsia se llama biopsia excisional con examen transoperatorio, ¿sí? Que tenemos un patólogo ahí. O sea, también es importante recalcar, como hemos estado hablando a través de todo este mes, que te escucho, ¿verdad?, de que el manejo del cáncer de mama es un manejo multidisciplinario. O sea, donde participan todo un grupo de gente, desde psicólogo, desde el médico general, que es el primer contacto, nosotros los oncólogos, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el psicólogo, inclusive hasta a veces el fisiatra, ¿verdad?, que da los ejercicios para la rehabilitación del paciente después de la cirugía. O sea, es un grupo. Muchas veces incluso el cirujano plástico, cuando se habla de una reconstrucción. Bueno, en un segundo tiempo, cuando ya está la paciente, que ya estamos seguros que es una paciente de etapa temprana, que tiene ya un cierto periodo libre de recurrencia, que sabemos que no va a volver a salir, entonces sí tenemos la posibilidad de pensar en una reconstrucción mamaria. Y también el cirujano plástico entra ahí. Pero sí es un equipo multidisciplinario, es una enfermedad muy compleja y también es una enfermedad que ya
tiene una evolución, o sea, no quiero yo he estado mucho peleando para que no nos casemos con el nombre de cáncer de mama, la paciente se va a morir. No. O sea, hay muchas alternativas, hay muchas vías de solución, hay muchas cosas que se pueden hacer por un paciente con cáncer. Una vez que ya se estableció el diagnóstico, ¿verdad? Ya se sabe que es un cáncer y ya la paciente incluso tomó su segunda opinión, ya está convencida, ¿verdad? ¿Cuándo debe tomar la decisión para iniciar el tratamiento? Bueno, como dijimos hace rato, cada paciente es individual. Cada paciente es individual. Va a depender el tipo de tratamiento el tipo de etapa clínica, el tamaño del tumor, y dependiendo de eso, y si ya tenemos un diagnóstico histopatológico de cáncer, es lo que debemos ofrecer al paciente. Ahí se le va a proponer tres alternativas: o cirugía conservadora, disección ganglionar, o mastectomía radical modificada, o una biopsia incisional nada más, porque el tumor es un tumor avanzado. Pero son las tres modalidades de tratamiento que son más comunes. El paciente tiene que tomar la decisión, o sea, de entrada, tratar de motivar al paciente, tratar de darle todas las expectativas importantes de sobrevida y de que va a estar bien, porque al final no es un proceso fácil, porque estar sometido a todo este tipo de tratamientos no es fácil, es un problema, pero tiene solución, tiene solución. Entonces, ahí, como cirujano oncólogo, como médico en este momento, nuestra función es motivar al paciente a que salga adelante, a que siga adelante y a que enfrente el problema que tiene solución. Si bien no es un problema fácil, al final va a estar bien, al final va a estar bien. Como repito y como sigo insistiendo, o sea, actualmente hay muchas alternativas de tratamiento para el cáncer de mama. E inclusive estamos hablando ya de curación. Una palabra que antes no podíamos decir, antes decíamos, rebuscadamente decíamos, sí, es que se va a controlar toda su vida. Va a estar bajo control, va a estar bajo vigilancia. Pero nunca hablábamos de la palabra curación porque nos daba miedo, ¿verdad?, hablar de curación. Pero hoy actualmente, con tanta tecnología, vamos a llamarlo así, al tumor le mandamos a hacer pruebas especiales en todos lados. Yo no sé si en el general también, pero en el seguro, en el SEMAIN, en muchas partes se le manda a hacer inmunohistoquímica, por ejemplo, al tumor, a la muestra del tumor, y sabemos tanta información de cada tumor, tanta información nos da esa muestra, que al final conocemos bien a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal. ¿Sí? ¿Qué tipo de tratamiento necesita ese paciente? ¿Qué tipo de tratamiento no necesita? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de receptores estrogénicos o de progesterona, que sean negativos o positivos, ya sabemos qué paciente no necesita hormonoterapia, ya sabemos qué paciente necesita quimioterapia, un mundo de información. Tenemos tanto conocimiento de la enfermedad actualmente que le podemos proponer al paciente, ya sabemos de qué modo hablarle, si de control o de curación, ¿sí? Si de sobrevida o de calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo por eso me da mucho gusto que estemos haciendo todo este ejercicio que es nacional, ¿verdad?, de motivar a los pacientes a que se hagan la mamografía, se haga la autoexploración, porque podemos salvar vidas. Estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de curar gente, y estamos hablando de que todo el mundo habla mal del cáncer. Yo siempre tengo años diciéndote eso. Todo el mundo habla mal del cáncer, o sea, el cáncer es la mala de la cuadra, ¿verdad? Porque todo el mundo habla mal de él y todo el mundo dice cosas de él, o sea, y todo el mundo sabe sobre cáncer, eso es lo que, ¿verdad? O sea, ¿sí? Estamos de acuerdo. Ahorita que hablamos de la segunda opinión, que estaba veniendo diciendo esto, y yo decía, es que hay que ver con quién vas a pedir una segunda opinión. ¿Sí? Que sea un cirujano oncólogo certificado, que sea un cirujano oncólogo que trabaja en un hospital, un cirujano oncólogo que esté en la trinchera viendo cáncer, ¿verdad? Porque al final de esto, todo el mundo sabe de cáncer, y todo el mundo habla de cáncer. Y es muy fácil emitir una opinión irresponsable. Todo el mundo opina aquí, o sea, llega el paciente con un miedo porque ya la vecina ya le dijo que se va a morir. Se va a morir, ¿verdad? O sea, entonces,
se hace una controversia y no sabes el daño que es para el paciente y no sabes cómo nos obstaculiza el trabajo a nosotros, porque ella llega con miedo, llega aterrorizada, llega con un chorro de información, y más ahora con la facilidad del internet, que me metí al internet y busqué. Hay algo muy importante aquí. Hace un momento hablabas también del impacto que representa para la paciente recibir una noticia de tener cáncer. Y aquí entra el apoyo psicológico. ¿Cuál es la recomendación, doctor Piña? Sí, regresando a la pregunta, ¿en qué momento tomar esa decisión? Sí, hay una preámbulo, una parte muy importante que se llama consentimiento informado, en el cual nosotros como médicos nuestra labor es informar todas estas opciones de tratamiento conservador, radical, qué va a venir con la quimio, si va a aplicar antes, después, la radiación. Y aunque la decisión va a caer, el mayor peso en la paciente, es una decisión que se toma en conjunto. Tanto la información que yo le dé como médico, el apoyo familiar, que es importantísimo, ya sea la pareja, el núcleo, hermana, mamá. ¿Sí? A veces se nos topa encontrar que entra la familia y entran como 5 o 6 familias que vienen con ella, ¿verdad? Y eso es bueno porque son gente que realmente está apoyándola, no negativamente, sino positivamente, ¿sí? Y en base a eso ya la paciente toma la decisión. No es una decisión de pánico, ¿sí? Se puede hacer en la primera visita, en la segunda, en la tercera. Igual, si fue a pedir otras opiniones, está en su derecho, ¿verdad? Y tomar esa decisión ya, como bien decimos, ¿verdad? Con esa conciencia, con esa orientación de qué va a venir adelante, ¿sí? ¿Qué posibilidades tiene de curación? Si va a haber curación Bien o no. informada. Esa es la palabra, ¿verdad? Consentimiento informado. Esas expectativas de curación, si no lo va a haber la curación, pues ¿qué vamos a mejorar con el tratamiento? Y en cuanto al impacto psicológico, lo sufre desde que se le dice que hay una sospecha. De ella empieza la carga emocional, ¿verdad? Los temores, a la pérdida del pecho, a la pérdida de la vida, ¿sí? La imagen que tenemos, ¿verdad? De que si va a recibir quimio, pues va a quedar sin cabello. Todo eso influye mucho, ¿sí? Y puede incluso interferir en que esa decisión no la tome oportunamente, ¿verdad? O tome una mala decisión, precipitada o tardía, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Entonces nuestra labor es en ese sentido, ¿verdad? De alentarla con datos fríos, ¿verdad? A lo mejor, pero muy concretos en cuanto a eso, ¿verdad? La expectativa de vivir y todo. Y eso va a aliviar mucho esa carga emocional. Y que ella sepa bien, ¿sí? Si esa probabilidad es alta, baja o mediana, ¿sí? O qué le va a beneficiar el tratamiento, ¿sí? Y aliviando esa carga ya la paciente tomará una decisión más centrada, más serena, ¿sí? Obviamente guardar la calma en estas situaciones es difícil. Obviamente el apoyo familiar, lo que nosotros le llamamos como médico, esa confianza que le generemos, le va a facilitar el camino. Muy bien. ¿Quiénes integran el equipo de atención médica y qué función cumple cada integrante en el tratamiento de una paciente con cáncer de mama? Bueno, como dije hace rato, es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Desde el cirujano oncólogo, que es el que interviene quirúrgicamente al paciente, ya que lo acabamos de intervenir, ya que lo acabamos de operar y que ya que está bien, lo pasamos siempre al oncólogo médico. El oncólogo médico es el que va a determinar si el paciente es candidato o no a quimioterapia. Cuando él cumple su función de determinar si el paciente necesita quimioterapia o no, entonces él verá si se lo pasa al radiooncólogo, ¿sí? Para ver si el paciente necesita o no radiaciones. Aquí es importante determinar bien que cada quien tiene su lugar aquí en la oncología, o sea, ni el cirujano oncólogo da quimioterapia, ni el oncólogo médico opera, ni el radiooncólogo da, o sea, no, cada quien tiene muy determinado su papel y su función dentro de la oncología. La gente alrededor de todo esto viene también desde la gente, el licenciado en psicología, ¿verdad? Que ayuda, en algún tipo de cirugía radical, que se hace todavía también en ciertos pacientes, la mutilación, la castración quirúrgica de la glándula, puede tener una repercusión muy importante en la pareja. Entonces, en la dinámica familiar y el hecho de tener problemas de si me va a regresar la enfermedad, si me voy a venir, siempre digo a los pacientes, si estás pensando que te va a regresar, claro que te va a regresar, ¿verdad? Porque es muy importante la actitud de lucha, la actitud de que vas a vencer la enfermedad. Mantener una actitud positiva. Entonces, el psicólogo es la función del psicólogo, ¿verdad? Meterse en ese entorno familiar y ayudar al paciente. Otra persona que es importante es la rehabilitación. En algún tipo de cirugía, a la hora que se maneja la axila, principalmente,
Hay inflamación colateral por el manejo de los ganglios, el manejo del plexo braquial. Entonces, algunos pacientes tienen problema para movilizar el hombro. Para movilizar el hombro, algunos pacientes ya ahora cada vez vemos menos, ¿estás de acuerdo? Tienen linfedema, pero es el mínimo de todos estos pacientes. Habrá tener la presencia de la medicina física, del rehabilitador físico, para que le ayude mediante ejercicios, incorporarse a mover bien su hombro, ¿verdad? Sin embargo, como cirujano oncólogo, les platico que yo creo que desde el principio de la cirugía, cuando acabamos de operar, señora, tiene que mover su hombro, tiene que mover su hombro, y tiene que mover su hombro, porque es importante desde el principio instar al paciente. Y ya por último, ustedes miran, se me escapa alguien, pues el cirujano plástico, buscando la rehabilitación o la reconstrucción mamaria, ¿verdad? Porque sí, también entra en ese contexto, o sea, el paciente querrá tener su pecho y es válido, o sea, la tecnología nos ha llevado hasta allá. O sea, hay una facilidad enorme de colocar prótesis y mediante cirugía. Se me escapa una segunda instancia. Hay grupos bien conformados de pacientes con cáncer de mama. Hay grupos bien conformados con pacientes con cáncer de mama. Esos grupos ayudan muchísimo, muchísimo, sobre todo bajo la asesoría de alguien experto en oncología, porque ya tienen su información asesorada por nosotros. Cuando operamos a un paciente, van y la visitan y van y le dan tips, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un paciente que es recién operado, recién mutilado su pecho, se hacen prótesis. Por ejemplo, hay prótesis carísimas, y sin embargo hay prótesis que puedes hacer tú con siempre le digo, una media, ponerla la media al piste, y esa media forrarla con una jerga, porque si no, si le pones directamente te da comezón. Entonces, trucos como esos pacientes que van al entorno, que van a platicar con las señoras que tienen recién operadas de cáncer, ayudan mucho también. Es un grupo bien conformado que ya tuvo cáncer de mama, van y le dan pequeños tips o pequeños consejos que ayudan mucho, que a veces, ¿estás de acuerdo? Se nos pasan, ¿verdad? Se nos pasan cuando uno opera un paciente, pero es un grupo muy grande, es un grupo, o sea, cada vez otra persona más se nos escapa, el patólogo, un buen patólogo que analice bien la muestra, que tenga experiencia en tumores, que sepa determinar bien cómo se resecó alrededor del tumor y que los bordes estén limpios. Eso también es importante. No sé si se me escape alguien. Sí, es un grupo multidisciplinario, esa es la palabra, ¿verdad? Y la intervención puede ser en cualquier momento, ¿verdad? No irla postergando. A veces un error que decía el doctor cometemos es de operarla, que se recupere, lo mandamos a onco, a aplicación de quimio, a radioterapia, y hasta el último dejamos a la rehabilitación, ¿verdad? Cuando no, actualmente ya no. Incluso una paciente posoperada de cirugía radical o de sección de axilar, se aconseja la semana que ya esté en rehabilitación, desde el inicio, ¿verdad? Eso va a facilitar mucho la recuperación y la calidad de vida, ¿sí? La cirugía de mastectomía es una cirugía que impacta mucho en lo emocional y en lo físico también.